Bienvenidos a todos, a cada uno, espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy día vamos a empezar con la clase de óptica, ya bueno, es el último punto que nos queda de ondas y por fin ya vamos a terminar ese eje para comenzar el próximo, mecánica. Pero bueno, óptica no es mucho, ya, es un poquito complicado al principio, un poquito confuso, pero no es tan difícil. O sea, si ustedes me entienden todos y ponen harta atención y entienden los dibujitos que vamos a hacer, estaríamos al otro lado. ¿Ya? Y vamos a hacer después hartos ejercicios, ¿ya? Así que empecemos. Primero que todo, si ustedes ven aquí en la diapositiva, nosotros vamos a ver específicamente espejos y lentes, ¿ya? Como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y vamos a comenzar por lo primero. Vamos a comenzar por el espejo. Bueno, ¿qué es un espejo? Primero que todo, un espejo es una superficie en la cual se puede producir la reflexión especular, ¿ya? Recuerden que habían dos tipos de reflexiones que lo habíamos visto en luz, ¿cierto? La especular y la difusa. Y la especular es como una plana que se puede ver bien, ¿ya? Como aquí se ve. Miren, todos los rayos reflejados salen en una misma dirección, ¿ya? En cambio la difusa, recuerden que era como cuando quedaba el vidrio empañado después de ducharse, entonces como que no puedes ver bien la imagen, ¿ya? Una reflexión difusa. En este caso no, reflexión especular. Bueno, vamos a tener dos tipos de espejos. El primer espejo va a ser los planos, ¿ya? Y el segundo tipo de espejos que van a ser curvos. Y de los curvos vamos a tener dos subtipos. El primero se llama convexo y el segundo que se llama cóncavo, ¿ya? Entonces otra vez, un espejo es una superficie que produce una reflexión especular y vamos a tener dos tipos. Primer tipo, los espejos planos y segundo tipo, los espejos curvos. Y del segundo tipo, que son los espejos curvos, van a haber dos subtipos, curvos convexos y curvos cóncavos. ¿Ya? Está todo explicado en el PPT. Y vamos a ir viendo uno por uno. Así que, bueno, miren aquí las imágenes que nos dejaron los creadores de este PowerPoint. Se puede ver muy lindo aquí, ¿cierto? En el agua, estas montañas, estos cerritos. Bien lindo, ¿cierto? Una imagen, una reflexión especular. Si fuese difusa no se podría ver. Miren aquí, yo creo que varias de aquí diariamente tienen un espejo, ¿ya? Varias y varios también, nosotros también. Entonces los espejos es algo que nosotros ocupamos cotidianamente. Y muchas veces no nos detenemos a pensar, oh, está ocurriendo un proceso de reflexión. Ya se entiende igual. Pero para que ustedes puedan observarlo. ¿Ya? Si ustedes observan en estas tres imágenes de la derecha, podemos ver, a pesar de que las tres son espejos, podemos ver que hay una diferencia entre estas tres imágenes. ¿Ya? Pongan atención aquí. Si vemos esta primera imagen donde está este bebé, ¿ya? Esta guagua, este niño, aparece un espejo justo enfrente del niño, en el cual forma una imagen que es prácticamente la misma, o sea, exactamente lo mismo que el bebé, se podría decir. ¿A qué me refiero con lo mismo? O sea que no está distorsionado, no está con mayor tamaño, no está con menor tamaño, no está irregular, por así decirlo, sino que es una imagen, por así decirlo, perfecta de lo que está reflejando, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en la imagen de la izquierda? Aquí esta mujer que está maquillándose, si ustedes pueden observar, hay un espejo también, pero el espejo es, o sea, o refleja en las mismas dimensiones cómo llegan los rayos, por así decirlo. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Es como que produce un zoom, ¿ya? De lo que está reflejando como que produce un zoom y hace que la imagen aumente de tamaño, o sea, sea más grande. ¿Por qué se deberá eso? Lo vamos a ver a continuación. Y en esta última imagen que está aquí arriba, miren como ustedes pueden observar, esto es típico, ¿cierto? Siempre se encuentra en los supermercados, locales, supermarket.
Este tipo de espejo en esta imagen no está acercando algo, no le está haciendo un zoom, sino que lo que está haciendo es que está como alargando la imagen para nosotros poder ver diferentes puntos de este lugar, por ejemplo. ¿Ya? Que uno puede ver este espejo y puede ver el primer pasillo, puede ver, no sé si ustedes ven mi mouse, ¿sí? Creo que sí. Ustedes pueden ver el primer pasillo, pueden ver el segundo pasillo, pueden ver este pasillo que está acá transverso. Entonces te permite ver como más amplio, ¿ya? ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que estos tres tipos de espejos te pueden producir una imagen diferente. Pueden reflejar la luz, ¿cierto? Las tres son reflexión especular, pero las tres pueden reflejar de una manera diferente, ¿ya? Vamos a tener que esta manera, la cual refleja de una manera perfecta, es el tipo plano. Esta manera, que le hace un tipo de zoom o que acerca la imagen, ¿ya? Va a ser de tipo curvo cóncavo. Y esta, la cual se podría decir que aplana o alarga la imagen, es de convexo. Ya lo vamos a ver mucho más específico las tres, pero es para que ustedes puedan ver un primer contacto. Entonces avancemos. Las imágenes en un espejo se pueden clasificar de tres formas, y esto es importante que ustedes lo puedan saber, porque luego cuando nosotros veamos cada uno de los espejos y qué imagen va a formar, nosotros vamos a hablar sobre estos tres tipos de cualidades o estos tres tipos de clasificaciones que van a tener cada imagen en estos tres espejos, ¿ya? Entonces, estas tres clasificaciones de las imágenes que pueden reflejarse en un espejo sería primero que todo si es que es virtual o si es real. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere con eso, ¿ya? Pero una imagen al reflejarse puede ser o virtual o real, ¿ya? O una o la otra. Entonces ahí para que vean, para que anoten este punto de clasificación, ¿ya? Una imagen puede ser virtual o real. También una imagen puede ser o derecha o invertida, ¿ya? En una vista vertical. Luego también lo vamos a ver, pero para que lo tengan ahí anotado, ¿ya? Puede ser, vamos a volver, puede ser virtual o real, puede ser derecha o invertida, o inverso también se le llama, o puede ser, o puede variar su tamaño, ¿ya? Puede ser de menor tamaño, puede ser de igual tamaño, o puede ser de mayor tamaño, ¿ok? Entonces puede tener estos tres tipos de clasificaciones una imagen reflejada en un espejo. Y primero que todo vamos a ver el espejo plano. ¿Ya? Como yo les dije, el espejo plano va a reflejar exactamente la imagen a la cual se le está poniendo enfrente. ¿Ya? Entonces miren, observen. Aquí tenemos una imagen, aquí al medio, la imagen representativa, ya un gráfico, en el cual podemos observar justo justo al medio, el espejo. ¿Ya? Si ustedes ven, el espejo no tiene ningún tipo de curvatura, ¿cierto? Es en recto. A este espejo se le llama un espejo plano. ¿Ok? Y este espejo plano, como ustedes pueden observar acá, la flecha indicaría la posición del objeto que nosotros vamos a reflejar, ¿ya? Y la otra flecha, que esta flecha, si ustedes se fijan arriba, tiene un punto B y abajo tiene un punto A, ¿ya? Va a reflejar otra flecha que va a tener un punto B' y otro punto A', ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden ver la imagen, justo en el punto B del objeto de esta flecha, al intersectar un rayo de luz al espejo plano, este va a rebotar en la misma dirección, ¿ok? Nosotros para poder graficarlo vamos a hacer como que traspasara, ¿ya? Pero para efectos prácticos en realidad no traspasa, porque no es que se refracte. Recuerden que cuando traspasa una superficie se refracta. En este caso no se refracta, ya se refleja. Pero para dibujarlo y que se vea bonito, que podamos entenderlo, vamos a hacer como si traspasara, ¿ok? Entonces se refleja esta imagen y llega a este punto B', ¿ya? Luego tenemos otro rayo de luz en el cual también sale del punto B de este objeto y llega al vértice, a este vértice que es el vértice entre el espejo plano que tenemos aquí en vertical y el eje óptico que yo les había hecho, le había dicho en la clase pasada, ya que es esta línea en horizontal. Entonces este vértice, ¿cierto? Que intersecta entre estas dos, este punto que se llama vértice,
recibe a este rayo que se emite de el punto B de la flecha, ¿ya? Y al recibirlo, lo va a reflejar, miren aquí, hacia abajo a la izquierda, con el mismo ángulo. Si ustedes se dan cuenta aquí, este especie de cero es como si fuese X, ya es un ángulo de una medida que no sabemos, ¿ya? Pero es para representarlo con algún símbolo. Y si ustedes se fijan abajo, tiene el mismo símbolo. Entonces, eso quiere decir que el ángulo de incidencia es el mismo del ángulo reflejado, ¿cierto? Lo vimos en la clase pasada también. Entonces, un espejo plano siempre va a reflejar en el mismo ángulo que le llega. Ya si le llega justo, uy, me pasé. Si le llega justo perpendicularmente, entonces lo va a reflejar perpendicularmente. Si tiene algún grado, ya algún ángulo de incidencia, entonces lo va a reflejar con el mismo ángulo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener esta flecha que va a ser la imagen reflejada por este espejo plano. Y esta imagen reflejada por este plano va a tener estas tres cualidades, que va a ser virtual, va a ser derecha y va a ser de igual tamaño. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo anoten. Un espejo plano siempre va a formar una imagen virtual, derecha y de igual tamaño. ¿Ya? Y lo voy a explicar por qué. Primero que todo, el virtual, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí, nosotros tenemos que... a ver, voy a anotar, a ver si me pueden... A ver, espérenme. Mm, a ver, ya con esto. ¿Ven lo que anoto, verdad? Se ve, ¿cierto? Ya. Entonces, este rayo que sale de esta flecha del objeto, ¿ya? Y llega hasta el espejo plano, va a llegar al espejo plano y como les dije, si llega perpendicularmente, entonces ¿cómo va a rebotar? Perpendicularmente, ya va a tener la misma línea. Entonces chocaría acá y se reflejaría hacia acá, ¿verdad? Llega al espejo plano y choca, ¿verdad? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sería la tercera ley, pero la ley es, la clase pasada se lo había dicho un poco para los espejos curvos, ¿ya? Pero sí tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces si choca perpendicularmente, por así decirlo, si llega derecho al espejo plano, entonces va a chocar, por así decirlo, reflejarse con la misma inclinación, o sea, derecho, ¿ya? Va a llegar derecho y se va a ir derecho, va a chocar, ¿ya? Entonces, esta imagen, este rayo sería el rayo reflejado. Y este rayo reflejado, nada, se va y se va, ¿cierto? Se va. Si luego tiramos otro rayo hacia el espejo plano, pero esta vez no perpendicular, ya, no derecho, por así decirlo, sino en diagonal, ya, apuntando hacia el vértice, entonces vamos a tener que del vértice va a reflejarse, ¿cierto? Con el mismo ángulo, como aquí se ve, con el mismo ángulo, ¿ya? Entonces tiene el mismo ángulo. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, observen acá. ¿Qué es lo que pasa? Este rayo reflejado, que fue un rayo reflejado derechamente, por así decirlo, ya, perpendicular, con este rayo reflejado, que fue en diagonal, ¿se topan en algún momento? ¿Se van a topar en algún momento si nosotros lo prolongamos? Por ejemplo, aquí yo lo prolongué, ¿ya? Y este también lo prolongué. Va hacia allá, infinitamente. Y este infinitamente hacia allá. ¿Se van a intersectar en algún momento? No, No, ¿cierto? No se van a interceptar, ¿ya? No es que vayan a cruzarse. Entonces, como no se interceptan, nosotros vamos a tener que no van a formar una imagen a este lado del espejo, ¿ya? Y este lado del espejo, ¿qué lado del espejo? El lado del espejo donde está el objeto, recuerden aquí, este es nuestro objeto, este es nuestro objeto, este es el espejo. Este lado del espejo, donde está el objeto, será el lado real. Y podemos decir entonces que en el lado real las prolongaciones de los rayos reflectados nunca se van a intersectar. Por lo tanto, no va a haber una imagen real, no se va a formar una imagen real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Para esto, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a prolongar esta línea, pero como si traspasara el espejo, ¿ya? Como si traspasara el espejo. Entonces, al traspasarlo, al prolongarlo, ¿ya? Pero por dentro del espejo, vamos a llegar
esta vez sí a un punto. A un punto en el cual, miren aquí, si yo prolongo estas dos líneas, ¿se interceptan ahora o no? Si yo prolongo esta y esta, ¿se interceptan? Sí, pues, profe, Sí, sí. ¿cierto? Entonces, como se interceptan, nosotros podríamos decir que ahora sí se forma imagen, pero esta imagen no sería real, sino que sería virtual. ¿Ya? ¿Por qué no sería real? Porque el lado real es el lado del espejo en el cual está el objeto. Y mi objeto es este. Este es mi objeto. ¿Ya? Entonces, aquí no se puede formar la imagen porque los rayos nunca se interceptan. Entonces, para que se intersecten, nosotros vamos a hacer, teóricamente, una prolongación de este rayo, pero hacia adentro del espejo. Entonces, ahora al prolongarlo, nosotros vamos a observar que ahora sí se intersectan en este punto. Entonces, nosotros vamos a decir que la imagen no se va a formar en el lado real, sino que se va a formar en el lado virtual. Y por eso es virtual. ¿Se entendió por qué es virtual? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces se entendió que es virtual. Ahora, derecha. ¿Por qué es derecha? Vamos a observar en otros casos, más adelante, que este objeto, al reflejarse, va a quedar algunas veces así, miren. Va a quedar como hacia abajo. Así de fácil. Entonces, cuando no queda hacia abajo, o sea, cuando queda hacia arriba, como en este caso, vamos a decir que está derecho, porque está igual que el objeto. ¿Ya? Si está en el mismo plano vertical del objeto, ya si está arriba, si está derechito, es porque está derecho. Ya no hay mucha ciencia. Si es que está dada vuelta, se le llama invertida. ¿Ya? O que es una imagen inversa. Entonces, en este caso, como ustedes pueden observar, está de la misma forma que el objeto, por tanto, está como una imagen derecha. ¿Alguna duda con lo derecho? ¿Con que es derecho? Ya, perfecto. Entonces, y ahora de igual tamaño. Miren aquí, si ustedes pueden observar, este sería el tamaño que tiene la flecha, ¿verdad? Justo donde pasa este rayo horizontal, perpendicular al plano. Entonces, como nosotros la prolongamos, vamos a tener que el tamaño de la imagen va a ser igual que el tamaño de la flecha. Miren, esto, que es el tamaño del objeto, va a ser igual a esto, que es el tamaño de la imagen. Entonces, como ambos tienen el mismo tamaño, se dice que la imagen tiene el mismo tamaño que el objeto. ¿Perfecto? ¿Se entendió ahora por qué la imagen es virtual, por qué es derecho y por qué es de igual tamaño? Sí, sí, Profe, ¿podría volver esto, a explicarlo de derecho, por favor? sí, mira, vamos a tener algunos casos más adelante que la imagen que se va a formar va a estar así, ¿ya? Hacia el otro lado del eje óptico. Esta línea es el eje óptico, esta, ¿ya? El objeto, en este caso, este es el objeto, va a ser colocado justo en el eje óptico. Si la imagen, en este caso esta es la imagen, si la imagen está en el mismo lado que el objeto, ya, sería derecho, ¿verdad? Porque está igual, por si decirlo, está paradito. Y cuando está al otro lado, como en este caso, sería inverso. Entonces aquí sería inverso y aquí sería derecho. ¿Se entendió ahí sí? ¿Qué me preguntó? Yo, profe. ¿Se entendió? Sí, Ya, perfecto. Entonces miren aquí, miren ahora esta imagen. Si ustedes pueden observar, este es un espejo plano, ¿cierto? Como el que regularmente y normalmente nosotros tenemos, por ejemplo, en el baño, algunos en nuestras piezas, para poder observarnos cómo está nuestro outfit, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos este espejo plano, nosotros vemos la imagen de igual tamaño
que el objeto. En este caso, el objeto es el llamado, el que está al cual nosotros vamos a reflejar. A ese nosotros vamos a llamar como objeto, ¿ya? En este caso, mi objeto está igual tamaño a la imagen. Está derecho, porque no está invertido, ¿ya? ¿Cierto? No está con la cabeza aquí y con las piernas para arriba. Está derecho. Y está virtual, ¿cierto? Está como al otro lado, como que yo lo veo al otro lado. Lo veo allá. Lo veo al otro lado del espejo, ¿cierto? Perfecto. Ya. Algunas cosas importantes que hay que saber. ¿Ya? Ustedes van a tener este PowerPoint, así que no es necesario que lo escriban todo, ¿ya? Así que tranquilidad. Después lo pueden escribir. Por ahora yo quiero que lo entiendan más que nada, ¿ya? Y quiero que observen esta imagen mientras yo esté leyendo, ¿ya? Entonces, observen esta imagen, ¿ya? Aquí tenemos una especie de espejo curvo, ¿ya? Como si fuese una pelota, una circunferencia, algo redondo, ¿ya? Entonces, vamos a tener diferentes elementos en un espejo curvo, en un espejo esférico. Por favor, vean la imagen. Primero que todo vamos a tener el centro de curvatura, ¿ya? Que se va a simbolizar con una C, ¿ya? Entonces esa C va a ser el centro de la esfera, ¿ya? A la cual pertenece el espejo, ¿ok? Y eso se llamaría el centro de curvatura. Facilito. Luego está el vértice del espejo, que se simboliza con la letra B, que está aquí, este vértice, y ese vértice es el polo del casquete esférico o punto medio del espejo, ¿ya? Para hacérselo más fácil, yo siempre lo explico así, es como la intercepción, es el vértice de la intercepción entre el espejo y el eje óptico, ¿ya? Se queda mejor explicado así. Además tenemos un eje principal o eje óptico también llamado, la cual es la recta, esta línea recta que une el centro de curvatura con el vértice del espejo. ¿Lo ven? Aquí estaría el centro, aquí estaría el vértice, el espejo óptico. Une a ambos. Luego tenemos el radio de la curvatura, ya que esto nosotros no lo vamos a ocupar tanto, pero se lo pueden preguntar, entonces igual es importante que lo sepan, ¿ya? Y como ustedes saben, el radio es la distancia del centro hasta el espejo, ¿ya? Esto sería un radio. Es como cuando vemos círculo y una línea que te conecte algún punto de la esfera con el centro de la esfera se va a llamar radio. Y un punto que conecte un punto de la esfera con otro punto de la esfera pasando por el centro se va a llamar diámetro, ¿verdad? Por eso es que la mitad del diámetro es un radio. Ya, eso es más matemática, así que más que nada se lo explico para que ustedes lo puedan saber. ¿Ya? Y por último, el foco principal, que se va a representar con una F, es el punto del eje principal o eje óptico, al cual concurren todos los rayos luminosos que inciden paralelos al eje principal, ¿ya? Pero a mí me gusta explicarlo como que es la mitad, porque así es la mitad de la distancia entre el centro de curvatura con el vértice, ¿ya? Entonces, en un espejo plano vamos a tener centro de curvatura, foco, vértice, eje óptico, ¿ya? Centro de curvatura va a ser el centro, ¿ya? De esta curvatura, obviamente, de este círculo, va a ser el centro. El vértice va a ser el punto el cual intersecciona el espejo con el eje óptico. El espejo óptico es aquella línea que conecta C, el centro de curvatura, con B, el vértice. Y el foco es la mitad de la distancia que hay entre el centro de curvatura con el vértice, ¿ya? Y ahora pasamos a la formación de imágenes en el espejo cóncavo, ¿ya? En el espejo cóncavo nosotros vamos a tener 4 diferentes casos, dependiendo de dónde nosotros ubiquemos el objeto, ¿ok? Vamos a tener 4 casos. A ver. 4, ¿ya? Yo le pondría 5, pero ahí se lo voy a explicar yo, ¿ya? Ahora pasamos al segundo tipo de espejos, ¿verdad? Espejo curvo, ¿ya? Primer subtipo de espejo cóncavo, ¿ya? Entonces, en este espejo nosotros vamos a tener
4 casos, ¿ya? Y en un plot twist, en el espejo convexo vamos a tener solamente una imagen, ¿ya? Solamente un caso. Al igual que en los planos. En los planos solamente tenemos un caso, ¿cierto? Sí, el único complejo aquí es el espejo cóncavo, ¿ya? Entonces, observen aquí. Recuerden lo que yo les expliqué la clase pasada, ¿ya? Sobre las leyes de los rayos, ¿ya? O también se llaman los rayos notables, ¿ya? Recuerden, siempre, se lo voy a decir otra vez, ya nuevamente, siempre que haya un rayo paralelo al eje óptico e incida en este espejo curvo, cóncavo, en este caso, entonces se va a reflejar pasando por el foco, ¿ya? Entonces, imagen o, perdón, rayo paralelo al eje óptico pasa por el foco, ¿ya? Se refleja pasando por el foco. Entonces, paralelo al eje óptico pasa por el foco. Segundo, cuando pasa por el foco, un rayo que pase por el foco se va a reflejar paralelo al eje óptico. Si ustedes se fijan, es como el caso contrario, ¿ya? Cuando el rayo está paralelo, entonces pasa por el foco, y cuando el rayo pasa por el foco, al reflejarse, pasa paralelo al eje óptico, ¿ya? Además de eso, habían otros dos casos, ¿ya? Que se lo expliqué en la clase pasada, que era que cuando un rayo pasa por el centro de curvatura, al reflejarse en el espejo, vuelve a pasar por el centro de curvatura. Básicamente va y viene, como si fuese un espejo plano, ¿ya? Y el último caso es cuando incide en el vértice, que sería justo este punto de aquí, ya que conecta el espejo con el eje óptico. Entonces, cuando el rayo pasa por el vértice, se refleja con el mismo ángulo, ¿ya? Ese ángulo de incidencia va a ser el mismo que el ángulo reflejado. Igual que un espejo plano, ¿ya? Cualquier cosa está en la clase pasada que está en YouTube. Entonces vamos a ver estos 4 casos, ¿ya? Pero se los voy a explicar con mi pizarrita. Ya. Vamos un poco a la pizarra. ¿Ok? Ya. Entonces, tenemos espejo plano. Perdón, espejo curvo. ¿Ya? Espejo cóncavo. Entonces vamos a tener diferentes casos. Espejo curvo de tipo cóncavo. ¿Ya? Por favor, pongan harta atención en esto. Si ustedes ponen harta atención en esto, entonces ustedes van a entender. ¿Ya? Luego de todo, yo les voy a dejar un momento para que le puedan sacar un pantallazo, le puedan sacar una foto, ¿ya? Porque esta es la clave. ¿Ya? Esta es la clave. Si ustedes saben esto, saben todo. Así que dejen los lápices, dejen ahí un poco el cuaderno. Va a estar grabado todo, así que no se preocupen. Se va a subir a YouTube. Pero necesito que entiendan esto. Si ustedes entienden esto, van a poder hacer cualquier ejercicio en el PAES 2022. ¿Ya? Entonces, yo aquí, ya con mi super dibujo, voy a hacer la representación de un espejo cóncavo. ¿Ok? Voy a colocar mi vértice, que va a ser la intersección entre el espejo y el eje óptico. Recuerden que este es el eje óptico y este es el espejo. Voy a tener un centro de curvatura, que lo voy a colocar aquí. Y justo en la mitad de la distancia entre el centro de curvatura y el vértice, voy a tener el foco. ¿Ya? Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Es lo que hemos explicado hasta el momento. ¿Ya? Pongan harta atención. Nosotros vamos a tener 5 casos, ¿ya? Hay algunos que lo explican con 4, de hecho en el PPT está con 4, pero a mí me gusta explicarlo con 5, para que les quede más claro, ¿ya? Primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso y quinto caso. Vamos a explicar uno por uno, ¿ya?
pero estos casos se diferencian en la ubicación donde va a estar el objeto. Pongan alta atención. El primer caso, el objeto yo lo voy a colocar más allá del centro. ¿Ya? Más allá del centro. En el segundo caso, yo voy a poner mi objeto en el centro. En el tercer caso, voy a colocar mi objeto entre el centro y el foco. En el cuarto caso, voy a poner mi objeto en el foco. Y en el quinto caso, voy a poner mi objeto entre el foco y el vértice. ¿Se entendió por qué son 5 casos? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo uno por uno. ¿Ya? Así que, tranquilos. Primer caso. El primer caso, lo voy a dibujar aquí. Imagínense que esta es una flechita, ¿ya? O una vela. Este es el primer caso. ¿Ya? O sea que está más allá del centro. En el primer caso, recuerden los rayos notables, ¿cierto? Siempre, siempre, para poder ver qué es lo que pasa en cada caso, nosotros vamos a tirar sí o sí 2 rayos notables, ¿ya? Si es que vemos que necesitamos más, lo vamos a tirar, ¿ya? Pero siempre van a ser estos 2 los principales. ¿Cuáles van a ser? Primer rayo notable, aquel rayo que es paralelo al eje óptico, ¿cómo se va a reflejar? Pasando por el foco, ¿cierto? Como yo se los dije. Ese es el primer rayo notable, ¿ya? Y el segundo rayo notable que vamos a ocupar es todo rayo que pasa por el foco. ¿Cómo se refleja? Imaginen que es paralelo, ¿ya? Imaginen. Paralelo al eje óptico. Entonces vamos a tener esos dos tipos de rayos, ¿ya? Siempre, siempre para poder ver qué es lo que pasa con nuestro objeto, este es el objeto, nosotros vamos a tirar estos dos rayos. Rayo paralelo al eje óptico, que ya sabemos que va a reflejarse por el foco. Y segundo rayo, primer rayo y segundo rayo, pasando por el foco, que ya sabemos que se va a reflejar paralelo al eje óptico. Entonces, miren, la imagen siempre se va a generar en la intersección de estos rayos. ¿Cuáles rayos? Del rayo 1 y el rayo 2. ¿Ya? El rayo que va paralelo al eje óptico y se refleja por el foco, y el rayo que va por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. Si ustedes se fijan, aquí está la intersección, justo aquí, ¿verdad? Entonces de aquí se va a formar mi imagen. Observen bien, miren. Ahí se va a formar mi imagen. Ya, me quedó un poquito. Ya, ahí. Ahí como que toca. Ya, ahí sí. Profe, Espérame, deja terminar con la idea. Entonces, aquí va a llegar, se va a formar mi imagen. ¿Ya? Esta sería la imagen. Entonces, nosotros ahora vamos a describir la imagen. ¿Cómo va a ser mi primer caso? Vamos a tener una imagen. ¿Va a ser derecha o invertida? eso mismo le iba a decir, sería ¿No? invertida. Va a estar invertida. Recuerden que si está pardita, así, igual que el objeto, sería derecha. ¿Ya? Y cuando está al otro lado, es invertida. ¿Ya? Mismo lado derecha y al otro lado invertida. Así de fácil. Entonces, esta imagen va a ser invertida, ¿ya? O inversa. ¿Va a ser real o va a ser virtual? Real, ¿cierto? Porque nosotros dijimos que el lado del espejo en el cual está el objeto va a ser el real y el lado en el cual no está el objeto va a ser el virtual. ¿Y la imagen dónde se me forma? ¿En este lado o en este lado? En el lado real, ¿cierto? Entonces mi imagen va a ser real. Se va entendiendo, ¿verdad? Se va entendiendo. Perfecto. No, voy a dejar mejor ese real y virtual para que lo puedan ver bien. Ya. Y por último, ¿va a ser de mayor o de menor tamaño o de igual tamaño? Véanlo ahí. ¿Cómo va a ser? Mayor, igual tamaño, menor tamaño. Miren aquí, comparemos. ¿Qué dicen ustedes? Menor tamaño, ¿cierto? Es más chiquitito. No es tan grande. No es del mismo tamaño. Entonces es de menor tamaño. ¿Ya? Es más chiquitito.
¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ahora sí, ¿preguntas? Ese es el primer caso. ¿Se entendió el primer caso? Primer caso, más allá del centro de curvatura. Vamos por el segundo caso. Voy a borrar aquí. Chiquillos, si entienden esto, de verdad van a entender todo. Se lo prometo. Si logran entender esto, entienden todo. Voy a colocar aquí. Esta vez es de virtual, ¿ya? Esta vez es de virtual. Ya. Entonces, voy a cambiar este color también. 1 y 2. ¿Ya? Ya, vamos al segundo caso. Segundo caso. Segundo caso, recuerden que es cuando nosotros colocamos el objeto. Voy a colocarlo un poquito más pequeño. Aquí. El objeto en el centro de curvatura. ¿Ya? Y vamos a tirar los mismos dos rayos notables que ya les dije, ¿cierto? Primer rayo notable, aquel que pasa paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco, ¿verdad? Eso ya lo tenemos explicado. Ese sería el primer rayo. Y el segundo rayo, ¿qué? Todo rayo que pasa eh, por el foco se refleja paralelo. Uy, no me quedo muy paralelo. A ver. Ya, parecido, ya. Parecido. Ya. Imaginen ustedes que es paralelo. Pasa paralelo al eje óptico. ¿Ok? Ese sería el segundo rayo. Siempre vamos a tirar estos dos rayos notables para saber cómo se forma la imagen. ¿Ya? Entonces, ahora veamos la imagen. La imagen va a ser siempre en la intersección de estos dos rayos notables que ya tiramos. Entonces, aquí se forma la imagen, justo donde yo hice el puntito. ¿Ya? Voy a borrar este C para que no estorbe. ¿Ya? Pero ustedes saben que es el centro de curvatura. Entonces vamos a dibujar nuevamente la imagen. A ver cómo se forma, a ver cómo se forma. Mira, ahora observemos la imagen. Primero que todo, ¿es inversa o es derecha? ¿Qué dicen ustedes? Es Inversa. inversa, ¿cierto? Es inversa porque no está paradita. Como yo les dije aquí, no está paradita en el mismo sentido que esta flecha, sino que está al otro lado, por lo tanto es inversa. Perfecto. Ahora, ¿es real o es virtual? Real, ¿cierto? Real. Perfecto, real, súper. ¿Por qué? Porque está en este lado. Miren, en este lado del espejo. Ya. Y por último, ¿es mayor, igual o de menor tamaño? Ah, ya, estamos como... Perfecto, estamos como razonando, estamos viendo la lógica de la óptica. Es de igual tamaño. Ya, ahora, les voy a hacer un desafío. Ustedes así a priori, ¿ya? A solamente lógica. ¿Podrían saber qué es lo que pasa en el tercer caso? Miren nuestra tabla resumen. Espérame, voy a dibujar el objeto aquí. Ahí. ¿Podrán más o menos pensar un poco cómo va a ser nuestro tercer caso? Miren, si ya tenemos inversa, inversa, aquí cómo sería, ya tenemos real, real, aquí cómo sería, y con el tamaño, ¿pueden pensar más o menos cómo va a ser? Ya, veamos a ver si fue lo que pensaron. Vamos con el caso 3 entonces. Entonces, caso 3. El caso 3 es aquel objeto que se coloca entre el centro de curvatura, ¿ya? Entre el centro de curvatura y el foco. Y vamos a tirar nuevamente nuestros dos rayos notables. Primer rayo, aquel rayo que es paralelo al eje óptico, pasa por el foco. Y el segundo rayo es aquel que pasa por el foco, ¿ya? Aquel que pasa por el foco, ahí sí, se refleja
Mm, ya, se intentó. Se refleja paralelo al eje óptico. ¿Ya? Entonces vamos a tener que nuestra imagen va a formarse en la intersección de estas dos, ¿verdad? Entonces, al formarse en la intersección de estas dos, nosotros dibujamos la imagen y quedaría algo así. ¿Ya? Entonces observemos. ¿Cómo queda esta imagen? ¿Es inversa o es derecha? Inversa. Inversa, ¿cierto? Porque está al otro lado del objeto. Ahora, ¿es real o es virtual? Real. Real. Real, porque está de este lado del espejo, así que perfecto. ¿Y cómo es de tamaño? ¿Mayor, igual o menor tamaño en este objeto? Mayor tamaño. Mayor tamaño. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces vamos a borrar. Vamos por el cuarto caso. Cuarto caso. Cuarto caso es aquel que se coloca en el punto de el foco. ¿Ya? Vamos a tirar otra vez los dos rayos notables. Y por favor, pongan mucha atención. Ahora sí, necesito que dejen un poco el lápiz, dejen un poco el cuaderno y que pongan atención aquí. Aquí tenemos un objeto que lo pusimos justo en el punto del foco. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tirar nuevamente los dos rayos. ¿Ya? Entonces, rayo que pasa perpendicular al espejo, perdón, perpendicular al eje óptico, reflejándose en el espejo, pasa por el foco, ¿cierto? Hasta el momento bien. ¿Qué es lo que pasa con con el segundo rayo? El segundo rayo, ¿cómo es? El que pasa por el foco, ¿cierto? Pero miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Nunca logra interceptar en el espejo. Por tanto, lo que nosotros vamos a decir en el cuarto caso es que no hay imagen. Y por tanto, siempre cuando se coloque un objeto en el punto del foco, vamos a decir que es como el punto ciego. ¿Ya? O sea, donde no se forma imagen. ¿Ya? Y miren, teóricamente es verdad. Nosotros tenemos que un rayo sí se refleja por el espejo, que sería el primer rayo, ¿cierto? El que va paralelo al eje óptico y se refleja por el foco. Pero luego tenemos el segundo rayo que al pasar por el foco nunca va a poder pasar por el espejo. ¿Ya? Por tanto, queda como en otro eje, de hecho queda vertical si ustedes se fijan. Entonces no va a haber intercepción. O si hay intercepción, ¿dónde está la intercepción? Miren, la intercepción está en el mismo punto. ¿Se fijan? Entonces no se forma imagen. No hay imagen. Punto ciego. ¿Perfecto? Ese es el cuarto. Ya, ahí sí. Ya. Vamos ahora con el quinto caso. Y el último. Quinto caso. ¿Ya? El quinto caso es aquel caso que se pone entre el foco y el vértice. ¿Ya? Entre el foco y el vértice. Entonces voy a colocarlo. Ya. Vamos a tirar nuevamente los dos rayos, ¿cierto? Otra vez los dos rayos. Vamos a tirar los dos rayos y por tanto, primer rayo pasa por paralelo al eje óptico y se refleja pasando por el foco, ¿cierto? Y luego vamos a tener el otro rayo que pasa por el foco también. Ya, aquí pasa una cosa muy extraña, ¿ya? Primero que todo pasa que nunca se van a intersectar, ¿ya? Nunca se van a intersectar porque este va para allá y siempre se van a abrir. Entonces nosotros, recuerden que yo le había dicho que generalmente nosotros vamos a tirar dos
rayos notables. Pero en este caso, como no podemos formar alguna imagen con estos dos rayos notables, vamos a tener que acudir a otros rayos notables. ¿Ya? Primero que todo, a ver, ¿dónde está? Ya, primero que todo voy a eh, prolongar un rayo notable, que va a ser el rayo que se reflejó del espejo, ¿ya? El primer rayo. Este que es el foco en realidad no me va a servir para mucho, ¿ya? Entonces lo vamos a eliminar. Y este rayo que nosotros tenemos aquí, lo voy a prolongar, pero fíjense en esto. Lo voy a prolongar hacia el otro lado del espejo, hacia acá, ¿ya? Voy a pasar un poco de... voy a copiar un poco lo que ya teníamos notado. A ver. Ya, pero lo voy a copiar encima, no. ¿Ya? Lo voy a copiar encima. O lo puedo hacer también en... A ver, lo voy a hacer... Sí, voy a poner en otra pizarra. ¿Ya? Voy a meterlo esto rapidito. Punto B. Punto C. Punto F. Quinto caso. El objeto entre el foco y vértice. Primer rayo notable. Se refleja por el espejo. Pasa por el foco. Segundo, no lo voy a hacer, ¿ya? Y lo que voy a hacer es prolongarlo, ¿ya? Eso es lo que le está diciendo. Entonces voy a prolongar este, pero al otro lado del espejo, como se ve en pantalla. ¿Ya? Voy a aquí tirar un poquito más de geóptico. Ya. Entonces, observen aquí. Voy a necesitar prolongar este rayo, que va a ser el primer rayo notable que yo voy a tirar de este objeto puesto en el quinto caso. ¿Ya? Luego, voy a tener que hacer otra cosa, ¿ya? Otra cosa que es copiar, por así decirlo, copiar la distancia de este foco al otro lado del vértice. Si esta distancia fuese X, por ejemplo, hasta acá, hasta el vértice, entonces esta distancia también es X. ¿Ya? Por tanto, de la misma distancia, y por tanto podríamos decir que aquí hay un foco imaginario. ¿Ya? ¿Por qué imaginario? Porque en realidad el espejo está hacia allá. ¿Ya? Pero bueno, para efectos prácticos lo vamos a hacer así. ¿Ok? Entonces, vamos a tener aquí un foco 2, foco 1, y también podemos hacer lo mismo con el centro. Centro 2, centro 1. Perfecto. Entonces, ahora ya una vez hecho estos nuevos focos, ya el vértice se queda igual, quedaría en el punto medio. Al hacer estos nuevos focos, yo puedo hacer como otros rayos, ¿ya? Y aquí nosotros ya estamos entrando un poquito, como un spoiler, de lo que es el espejo convexo, ¿ya? Entonces, vamos a tirar otro rayo que va a pasar por el foco, ¿ya? A ver, déjenme ver una cosa. Sí, este quinto caso lo voy a ver de otra forma, de otro punto de vista, ¿ya? Así que lo voy a borrar y voy a empezar de nuevo. Ya. Veamos este quinto caso desde el otro lado del espejo, ¿ya? Y aquí vamos a cerrar un poco con lo cóncavo y vamos a pasar con lo convexo, ¿ya? Entonces ahí escriban como convexo. ¿Por qué convexo? Recuerden que yo en la clase pasada
les dije que los espejos no eran de una sola forma. ¿A qué me refiero con eso? A que un espejo no es solo cóncavo y un espejo no es solo convexo, ¿ya? Si uno lo ve de este punto de vista, nosotros podemos ver que esta circunferencia está de su lado cóncavo, ¿ya? Porque tiene esta parte, ¿ya? Es como si tuviese una palita, ya es como una cuchara. La parte de la cuchara por la cual nosotros comemos sería la parte cóncava, que sería esta parte de la circunferencia. Y si nosotros lo vemos de la parte de atrás, sería una parte convexa. Entonces, esto sería convexo y esto por dentro sería cóncavo, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver el quinto caso, que sería la parte convexa, colocando el objeto de este punto de vista, ¿ya? De este punto de vista que sería convexo, ¿ya? ¿Por qué convexo? Porque nosotros, si es que nosotros empezamos a tirar rayos desde aquí, nosotros vamos a empezar a ver que estos rayos van a interceptar este espejo, pero de su cara posterior, de su cara de atrás, de su cara convexa. Entonces, por eso es que este quinto caso sería de un caso convexo, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a tirar las mismas dos líneas, ¿ya? Vamos a tirar la línea que es perpendicular, ¿ya? Al eje óptico y va a pasar por el foco. Lo voy a hacer un poquito más bonito. No, me quedo feo. Profe, Espérame. Déjate terminar la idea. Está bien. Ya, imaginemos que pasa por el foco. Y luego vamos a tener el otro rayo notable que iría hacia el foco y se reflejaría paralelo al eje óptico. Hacia por el foco, ¿ya? Y se reflejaría paralelo al eje óptico. ¿Ya? Entonces aquí, aquí tengo un problema. A ver, veamos qué es lo que dice el PPT con la parte convexa. Ya, esto lo pasamos. Ya, esto es. Ya, lo voy a dibujar un poco mejor, pero en estricto rigor, esto es. Se lo voy a explicar para que lo puedan entender. Pero ustedes anótenlo como el quinto caso. Entonces, vamos a tener un objeto del cual ustedes, si ustedes pueden ver este espejo, ¿de qué lado estamos alcanzando este rayo? Perdón, ¿de qué lado vemos de este espejo? Vemos la parte de atrás, ¿cierto? Vemos su cara posterior, se podría decir, su cara de atrás. Y su cara de atrás sería la cara convexa, ¿ya? Si nosotros lo viramos de aquí, si nosotros lo viramos de aquí, entonces nosotros veríamos su parte cóncava. Pero si lo vemos de aquí, como en este caso, veríamos su cara convexa. Entonces eso igual es importante que lo sepan, ¿ya? Sigamos. Al tirar un rayo, ¿ya? Que pase paralelo al eje óptico, recuerden que este es el eje óptico, si ustedes tiran un rayo paralelo al eje óptico, entonces este tiene que ser, perdón, tiene que pasar hacia el foco, ¿cierto? Como yo ya le había dicho, ¿ya? Y ahora el segundo rayo, que ahora sí, si ustedes pueden notar, no es el que nosotros tiramos siempre, porque el que tiramos siempre va hacia el foco y después se refleja paralelo. Pero como nosotros estamos al otro lado, no puede reflejarse paralelo.
Entonces, este sería el segundo rayo. Vamos a necesitar de otro rayo notable, el cual es aquel que pasa por el centro. Entonces, ese es el segundo rayo notable que vamos a ocupar solamente en este caso, que es convexo, y ese era el que a mí me estaba faltando, ¿ya? Este es el que pasa por el centro, para que ahí lo anoten, ¿ya? Perfecto. Entonces, si nosotros revisamos las leyes de la clase pasada, decía que todo rayo que pasa por el centro, ¿ya? Se refleja pasando por el centro, igualmente, ¿ya? Es como si fuese el diámetro, ¿ya? Como si fuese el radio. Entonces, si es que pasa por el centro, se refleja por el centro. Si pasa, por ejemplo, del centro hacia el vértice, entonces se refleja del vértice hacia el centro, ¿cierto? Y se propaga para acá. En este caso, si es que pasa por el centro y choca en este espejo, ¿ya? Se reflejaría por el mismo centro. Pero nosotros lo que vamos a hacer es eh, prolongarlo. Prolongarlo hasta el objeto, ¿ya? ¿Para qué? Para que luego podamos intersectar estos dos rayos y nos dé esta imagen. Entonces, ahora sí, lo voy a hacer nuevamente en la pizarra. Pero ahora con esos dos rayos, ¿ya? Entonces vamos a dibujar otra vez el espejo. De esta parte acuérdense que es convexa, esta parte es cóncava. Voy a dibujar aquí el vértice. Voy a dibujar aquí el centro. Aquí el foco. Eje óptico. Espejo. Y vamos a colocar aquí. Bueno, ahora ya podría ser el quinto caso, ¿cierto? El quinto caso incluso partiendo de acá. ¿Ya? Vamos a hacerlo así para terminar la idea que teníamos antes. Y ahí no dejarla así como a medio. Entonces nosotros teníamos el primero que es pasando paralelo al eje óptico, reflejándose por el foco, ¿ya? Que finalmente después, como ya le hice el spoiler, no va a poder formar una imagen, entonces vamos a tener que prolongarla, ¿ya? Y vamos a tener el segundo rayo que ya vimos que no se podía por el foco, entonces ese lo dejamos como no posible y por tanto vamos a usar aquel que venga directamente de aquí, directamente del centro. Entonces pasamos por el centro aquí, ¿ya? Choca en este punto y se refleja por el mismo centro, ¿ya? Pero si se reflejara, estos dos rayos, como ya lo habíamos visto antes, nunca se van a intersectar, por tanto tampoco formarían una imagen. Entonces, para que formen una imagen, lo que nosotros vamos a tener que hacer es, miren aquí, prolongarlo nuevamente. Entonces, prolongarlo nuevamente, ahora sí va a ser una intersección. Y ahora lo voy a escribir, que sería ahí. Entonces, esta sería la intersección de este quinto caso. ¿Ya? Voy a dibujarlo mejor. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Por fin ahora tenemos nuestro quinto caso. Y nuestro quinto caso, entonces dice, primero que todo, es inversa o derecha. ¿Qué dicen ustedes? Derecha. Perfecto. Es derecha. ¿Ya? ¿Por qué derecha? Porque está paradita. Está igual que el objeto. Si estuviese para el otro lado, sería inversa, ¿cierto? Ya lo habíamos conversado antes. Ahora, ¿sería real o sería virtual? Virtual. Virtual. Virtual, porque el objeto nosotros lo colocamos aquí y la imagen se formó aquí. Entonces sería virtual. Perfecto. ¿Y es de mayor o de menor tamaño o igual tamaño? De mayor. Mayor tamaño. Y ahora sí podemos terminar nuestros 5 casos. ¿Ya? Ese era el quinto que me había faltado. Se me había olvidado que era el rayo en el centro. Pensé que era el del vértice incluso. Pero esos serían los 5 casos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de los 5 casos?
¿Se podría decir, profe, que entonces en el quinto caso únicamente hay que hacer una reflexión en la parte virtual? Sí, en el quinto caso, para un espejo cóncavo, lo que vamos a tener es que siempre va a ser una prolongación, ¿ya? Porque nosotros vamos a tener que, primero que todo, tuvimos puras complicaciones, si ustedes se fijan. Primero que todo, un rayo notable no funciona en este quinto caso, que es el que pasa por el foco, ¿ya? ¿Por qué? Porque el objeto está delante del foco. Entonces, no puede haber un rayo que intersecte el objeto, el foco y el espejo, ¿ya? Ese es como el primer problema, por así decirlo, ¿ya? Entonces vamos a tener que ocupar otro rayo, que es aquel rayo que viene desde el centro. Y luego, como nosotros vemos, observamos estos dos rayos, que es el paralelo al eje óptico y el que viene del centro, por así decirlo, se distancian. Entonces nunca se van a intersectar. Por tanto, nosotros lo que vamos a tener que hacer para darle una solución a este problema es prolongarlos. Y al prolongarlos, ahora sí por fin vemos una intersección y vemos una imagen, la cual es derecha, virtual y de mayor tamaño. Ahora sí, podemos terminar nuestros 5 casos. ¿Se entendió? Se me había olvidado ese último rayo del centro, sinceramente. Pero todo lo demás espero que se haya entendido muy bien. ¿Ya? Entonces, como para dejárselo aquí como resumen y que ustedes le saquen la foto, tenemos 5 casos. Se lo voy a dejar aquí para que ustedes saquen la foto ya. 5 casos para el espejo cóncavo, que sería uno así, por ejemplo, el centro, este sería el foco, este sería el eje óptico, el espejo, y aquí estarían los casos. Uno más allá, esto es importante, primer caso, más allá del centro, segundo caso, en el centro, tercer caso, entre el centro y el foco, cuarto caso, en el foco, quinto caso, entre el foco y el vértice. ¿Ya? Y vamos a tener que nuestras imágenes, como ya lo vimos, va a ser real. En el primer caso va a ser real, en el segundo va a ser real, en el tercero va a ser real. En el primero va a ser derecho. ¿Ya? Y va a partir por el derecho, la verdad. Prefiero partir por el derecho, como ya lo habíamos hecho. Va a ser derecho, va a ser derecho, va a ser derecho. Van a ser reales, real, real y real, ¿cierto? Y por último, el de caso 1 va a ser de menor tamaño. Caso 2, que se coloque aquí en el centro, va a ser de igual tamaño. Y caso 3 va a ser de mayor tamaño. Luego vimos que en el cuarto caso, que es aquí, cuando se coloca en el foco, no hay imagen. ¿Ya? Y por último, vamos a ver aquí en el quinto caso que vamos a tener puros problemas. Así como tuvimos problemas, ¿ya? Pero finalmente con las prolongaciones de los rayos y todo lo que vimos, va a quedar que va a ser una imagen derecha. Aquí me equivoqué. Sí, esta es inversa. Ya, ahí lo cambio. Va a ser que va a quedar derecha, va a quedar virtual y va a quedar de mayor tamaño. Perdónenme mi letra, ya sé que no escribo tan bien. Hago lo que puedo. Ya. Y aquí era inverso, no derecho. Inverso. ¿Ya? Eso. ¿Ya? ¿Por qué inverso? Porque aquí, ¿cierto? Paralelo, pasó por el foco paralelo, se forma la imagen aquí. ¿Cierto? Por eso estas tres van a ser
inversas y reales. Y lo único que van a cambiar, como ustedes ven aquí, va a ser el tamaño. En el cuarto no hay imagen y en el quinto es el caso extraño. Ya como un resumen. ¿Alguna pregunta? Para pasar con con las preguntas que tenemos en PPT y con eso voy a terminar. ¿No? ¿No? Igual esto se va a entender más con la práctica, ¿ya? Pero por ahora sáquenle una foto a esto para que ustedes lo puedan tener. Sáquenle un pantallazo que este sería el resumen, ¿ya? Se me olvidó decir lo último, ¿ya? Porque todos estos tres, o sea, perdón, todos estos cinco van a ser por un espejo cóncavo. Pero para el convexo no es tan difícil, ¿ya? Para el convexo vamos a ver que hay solo un caso. Miren cuál es. Vamos a colocar un objeto aquí, convexo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo. Tirar una línea paralelo al eje óptico que pasa por el foco. Y vamos a tener que, si tiramos una por el foco, vamos a tener lo mismo que el quinto caso, que no se va a poder reflejar por el espejo. Por tanto, no nos va a servir ese rayo notable y vamos a tener que ocupar lo mismo que antes, un rayo del centro. ¿Ya? Que pase ahí. Entonces nosotros, al tener este rayo, vamos a tener una intersección aquí, generando esta imagen. Que este sería el único caso. El único caso 1. ¿Ya? ¿Por qué no hay más casos? Si ustedes se fijan, antes había hecho como un foco 2, centro 2. Eso, en este caso, está mal, ¿ya? Porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero por ahora no. Entonces, si ustedes se fijan, miren aquí un poquito. Si ustedes se fijan, miren cómo está el espejo. Está curvado hacia acá. Si nosotros lo prolongamos, sería un círculo así. Por tanto, aquí estaría el centro, aquí estaría el foco, estarían todos a este lado. Y a este lado no habría foco y no habría centro. Por tanto, el objeto, en cualquier posición que lo coloque, tanto allá como allá, en cualquier posición que lo coloque, siempre va a formar la misma imagen, ¿ya? Y esa imagen, observemos cómo está aquí, sería, primero que todo, derecho o inverso. ¿Derecho? Derecho. Sería virtual o real. ¿Virtual? Virtual, porque recuerden que en el lado del espejo en el que esté el objeto, en este caso el objeto, sería el real, y en el lado que no esté sería el virtual. Por tanto, sería virtual. ¿Y sería de mayor o de menor tamaño? Menor. Menor tamaño, súper. Si ustedes se fijan, el primer caso del cóncavo, perdón, el primer caso del convexo, este sería el único caso del convexo. Bueno, el primer y el único caso del convexo es igual a este caso, a este quinto caso del cóncavo, solamente que es como de la perspectiva diferente. Si ustedes se fijan, el quinto caso del cóncavo sería este, dando la imagen este, y el primer caso del convexo sería este, dando imagen a este. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Dejarlo así todo un poquito más ordenado. Y ahora, lo que está ahora en pantalla, sería el resumen de los resúmenes. Uy, borré la flechita. Ahí. El resumen de los resúmenes. Esto vale oro. Esto para la prueba, 1000 puntos asegurados. ¿Ya? ¿Pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Vamos a ver las preguntas del PPT y con eso terminamos. Le sacaron pantallazo, ¿cierto?
¿lo podrían enviar el pantallazo al grupo de WhatsApp para que lo tengan sus compañeros? Por favor. Para los que sacaron, por favor. Porfis. Ya. Entonces sigamos con el PPT. ¿Ya? Bueno, esto sería lo mismo, ¿cierto? Objeto, ¿qué caso sería este? 1, 2, 3, 4, 5 o el primero el convexo. ¿Qué caso sería este? De los que vimos, de los que yo escribí en la pizarra. Sería caso 1. Sería el caso 1, perfecto. El caso 1. Ustedes vean la ubicación del objeto. Siempre la ubicación del objeto me va a decir qué caso tengo. ¿Ya? Si tengo el objeto y vean la ubicación del objeto con respecto a los puntos de referencia. ¿Cuáles son los puntos de referencia? El centro, el foco, el vértice, ¿ya? Siempre vean la ubicación del objeto. Entonces este sería perfecto, el caso 1. Si ustedes ven aquí, sería una imagen real, invertida y de menor tamaño, ¿ya? Luego, ¿qué caso sería? El caso 2. El caso 2, porque está justo en el centro. Perfecto. ¿Qué caso sería el que estoy aquí marcando? El caso 5. El caso 5, perfecto. Yo pensé que lo iba a pillar, no los pillé. El caso 5, ya, porque está entre el foco y el vértice. Y por último, ¿qué caso sería? Caso 3. Caso 3. Entonces ustedes, es que chiquillos, con esto tienen todo, ¿ya? Porque ustedes les van a colocar, pero se los prometo, se los doy por sentado. Se le van a colocar por lo menos una imagen de algún espejo. Tanto cóncavo como en este caso, que tienen como 5, como el convexo, ¿ya? Y ustedes dicen, a ver, ¿qué caso es? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál? Ya. 5, ta. Ustedes tienen ya que al tiro, que el caso 5 es virtual, es derecho y de mayor tamaño. Listo. Entonces, ustedes solamente con saber los casos y se lo aprenden de memoria, ya pueden saber al tiro la respuesta. Así de fácil. Entonces, ahí les di unos puntitos extra. Y bueno, sería el único caso del convexo que si ustedes se fijan, miren acá, sería este mismo, ¿verdad? Sería el mismo caso 5, solo que al revés, ¿cierto? En vez de tomar este objeto y esta imagen, tomaríamos la imagen como objeto y el objeto como imagen, ¿verdad? Miren aquí. ¿Ya? Importante eso. Luego vamos a tener un lente, ya esto lo voy a explicar, pero es muy parecido a los espejos, ¿ya? Lo voy a explicar igual un poquito más rapidito, porque ya que entendimos los espejos podemos entender esto, ¿ya? Diferencias entre un lente y un espejo. Bueno, un espejo, como ustedes pueden saber, hace reflexión de luz, ¿cierto? Nosotros podemos ver lo que nosotros, por ejemplo, si nos ponemos enfrente de un espejo, nos vamos a ver a nosotros mismos, ¿cierto? Reflexión de la luz. En un lente, lo que pasa es que no hay reflexión de luz. La luz cuando llega no choca, no se refleja, sino que traspasa esta superficie. Y al traspasarse la superficie, como les dije que se llamaba ese fenómeno ondulatorio, refracción, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, los lentes van a ser refracción y los espejos van a ser reflexión. Miren qué lindo. ¿Ya? Perfecto. Y acá vamos a tener dos tipos de lentes. Bueno, vamos a tener muchos tipos de lentes, ¿ya? Por ejemplo, miren acá, tenemos bicóncavo, plano cóncavo, menisco divergente, biconvexo, muchos, ¿ya? Pero los que más importantes son estos dos, que es el bicóncavo, ¿ya? O también llamado divergente, y este que se llama biconvexo, o también llamado convergente, ¿ya? Este que es bicóncavo, ¿por qué se llama bicóncavo? Porque si ustedes ven en ambos lados de este lente, nosotros tenemos como un espejo cóncavo. Miren acá, ¿lo ven? Lado cóncavo, lado cóncavo. Y en este tendríamos biconvexo porque nuevamente tendríamos dos espejos convexos. Miren, convexo, convexo, biconvexo. Qué original, ¿ya? Entonces a este que es bicóncavo lo llamaríamos divergente. ¿Y por qué? Se llama divergente por la función que hace con sus rayos. Si ustedes ven, los rayos divergen. ¿Qué significa que divergen? Que se separan.
Entonces al separarse, entran al lente y al entrar divergen, se separan, ¿ya? Entonces sería todo lente bicóncavo, sería lente divergente. Y por el contrario, un lente convergente, ¿qué es lo que hace? Cuando llegan estos rayos, convergen en un punto, que sería el foco, ¿cierto? Que ya lo hemos visto. Entonces, nuevamente, todo lente bicóncavo sería divergente, ¿ya? Se llaman igual, solo que uno es por su forma y otro es por su función. Y todo espejo biconvexo sería un... perdón, dije espejo. Estaba hablando de lentes, ¿ya? Todo lente bicóncavo sería un lente divergente. Y todo lente biconvexo sería un lente convergente. ¿Ok? Y tenemos los mismos casos, ¿ya? Serían exactamente iguales. Solo que el convergente sería el convexo, ya es, sí, es súper raro, ya porque el... Ah, no, está bien. Pensé que se llamaba diferente. No, el que dice biconvexo, ya el convergente, lente convergente, tendría un puro caso, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto aquí, sería como el convexo, que tiene un puro caso. ¿Y que va a ser siempre este mismo? Si ustedes se fijan, miren aquí. Es como que es como que este rayo converge, ¿cierto? Y este también converge. Entonces vamos a tener que los lentes convergentes o lentes biconvexos van a tener un único caso que va a ser derecho, de menor tamaño y real. A diferencia de este, va a ser real. ¿Por qué? Porque ahora en el lente pasa lo contrario con el espejo. Todo lo que es virtual pasa a ser real y todo lo que es real pasa a ser virtual. Entonces, el espacio real no va a ser en el cual está el objeto, sino que va a ser en el cual no está el objeto. Y el espacio virtual va a ser en el cual está el objeto. ¿Ya? Sería la única diferencia. O sea, lo voy a poner aquí para que no se confunda. Esto es muy simple, ¿ya? ¿Cómo se llamaría ese lente? ¿Biconvexo? No. Miren aquí. Es Cóncavo, bicóncavo. perdón. Bicóncavo. O o divergente. Perfecto, Amaro. O divergente. ¿Por qué? Porque cuando lleguen aquí los rayos, todos estos van a diverger, se van a separar. ¿Y este cómo se llama? Biconvexo o convergente, ¿cierto? Porque cuando lleguen aquí los rayos, van a converger en un punto. ¿Se entiende por qué se llaman así, cierto? Perfecto. Ya, entonces, voy a borrar esto. Voy a explicar la línea. ¿Cómo se llamaría esta línea? El eje óptico. ¿Cómo se llamaría esto? Vértice. ¿Cómo se llamaría este? Centro. Ahora sí tendríamos dos centros. Ya en la vez pasada que dibujé los dos centros me había equivocado. No son los espejos. Los lentes sí pueden tener dos espejos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, miren, son como dos círculos. Y aquí también, miren. Entonces estos sí pueden tener dos espejos. Perdón, dos centros o dos focos. Sí. Los que tengan que irse, vayan nomás ya. Yo voy a subir la clase, así que va a estar todo grabado. Y ahora vamos a ver preguntas más que nada. Este es el único de materia que termino y ya está listo. Entonces, vértice, centro, centro, foco, foco, distancia media entre el centro y el vértice. Ya. Este sería foco 1, centro 1, foco 2, centro 2. Listo. Entonces aquí tendríamos en el convergente, tendríamos solo un caso. Ah, ya, perdón, antes de los casos. Vamos a tener que, por ejemplo, tenemos los objetos aquí, ya, tenemos los objetos aquí,
Y vamos a tener esto que le estaba explicando anteriormente. Sí, no se preocupen, la lista ya está pasada, se pasó a mitad de clase. Ya lo pasa la voluntaria y están todos presentes. Esto sería el virtual, donde se colocan los objetos sería el virtual. Adiós, cuídese, que esté bien. Y el lado donde no están sería el real. Por lo tanto, todos los casos serían los mismos, a excepción que tienen que cambiarle que todos los que dicen reales son virtuales en lentes y todos los que dicen virtuales son reales en lentes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un caso, dos casos, tres casos, cuatro casos y el quinto caso. Y aquí solo uno. ¿Ya? Que serían lo mismo que el resumen pasado. Con la única diferencia de que aquí estaría el virtual y aquí estaría el real. ¿Ya? Eso sería la única diferencia. ¿Ya? Para que lo noten, a ver si le pueden sacar también un pantallazo, una foto, y para que lo envíen al grupo. ¿Ya? Si es que alguien puede enviarlo. Así que eso. Vamos ya para terminar. Esto lo explica, ya, lo mismo. Lo ven y aquí el biconvexo o el convergente tiene un solo caso. Ya. Entonces empecemos con las preguntas. ¿Dónde se debe ubicar un objeto para que su imagen sea invertida y de igual tamaño que el objeto? ¿Ya? Y estamos en un espejo cóncavo. Entonces, a ver. ¿Quién lo puede hacer? O digo yo. O lo hacemos todos juntos. ¿Lo hacemos todos juntos? Ya. Sí, hagamos todos juntos, se lo ganaron. Entonces, primero que todo, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esta pregunta? Nosotros primero que todo tenemos que identificar que aquí nos dicen que es un espejo cóncavo. Entonces, espejo cóncavo, nosotros nos vamos a la tabla de resumen que yo les dejé, y en el espejo cóncavo tenemos 5 casos, ¿verdad? Entonces, luego nosotros vemos qué es lo que nos está pidiendo. ¿Dónde debe ubicarse, o sea, en qué caso, por así decirlo, ya? Para que su imagen sea invertida, sea de igual tamaño, y no me dicen si es que es real o virtual, ¿ya? Pero ya con el igual tamaño ya sabemos nosotros, ¿cierto? Entonces, para que sea de igual tamaño, ¿en dónde tiene que ser? En el centro de curvatura, ¿verdad? Como yo ya les dije, y aquí lo voy a anotar súper rápido, en un espejo cóncavo, ¿cierto? Aquí está el vértice, aquí estaría el foco, y aquí estaría el centro. Entonces, en este... ahora sí. En este espejo, ¿ya? Está ahí. Nosotros vamos a tener los 5 casos que ya les dibujé, pero vamos a tener que en este caso, que sería en el centro, daría una imagen que sería de igual tamaño, pero invertida, como dice acá, invertida y de igual tamaño. Y por eso es la C, en el centro de curvatura, ¿ya? Si nosotros lo colocamos aquí, si nosotros lo colocamos aquí el objeto, entonces la imagen va a quedar acá, más pequeña, y si lo colocamos acá, va a quedar aquí más grande. Entonces ustedes pueden hacer ese razonamiento. Cuando nosotros lo colocamos a la izquierda, va a quedar a la derecha y más pequeño. Cuando lo coloquemos al medio, va a quedar de igual tamaño. Y cuando lo coloquemos entre el centro y el foco, va a quedar de mayor tamaño, cruzadito. ¿Lo ven? Se hace como esa forma extraña. ¿Ya? Entonces continuamos. Con respecto a las imágenes que forman los espejos cóncavos, ahora ya no estamos yendo para los espejos cóncavos. Se puede afirmar correctamente. Ya, primero que todo, el espejo cóncavo. Perdón, sí, el espejo cóncavo. ¿Cuántos casos tiene?
¿Y 5 casos? Tiene 5 casos. Bien, perfecto. Recuerden que el cóncavo tiene 5 y el convexo tiene 1. ¿Ya? Entonces, el cóncavo tiene 5 casos, los cuales tenemos, primero que todo, el cuarto caso, que se coloca en el foco, no hay imagen, ¿verdad? No hay imagen porque ya vimos que la imagen, o sea, que el rayo que está por el foco se queda vertical y todo el tema. Ya, entonces no hay imagen. El rayo, perdón, en el caso 1, 2 y 3, lo que varían son sus tamaños, pero las 3 son invertidas y reales, ¿cierto? Y en el caso 5 sería que la imagen no se puede crear real porque tuvimos que tomar otro rayo, que lo vimos en la clase. Por tanto, va a ser virtual, ¿ya? Va a ser virtual, va a ser derecho y va a ser de mayor tamaño. Entonces, por eso les digo, si ustedes se saben la tabla, si ustedes se saben la tabla de memoria, si ustedes lo ven, lo tienen así como en su mente, les va a ser súper fácil ver esto, ya, pero tienen que aprenderse la tabla. Entonces, uno, solo pueden ser reales. ¿Solo pueden ser reales la de los cóncavos? ¿Qué pasa con el caso 5? No, ¿cierto? El caso 5, recuerden que el caso 5, aquí está C, F, este es B. Recuerden que el caso 5, que sería acá, quedaba un rayo aquí, y el rayo del foco no lo podíamos hacer. Por tanto, teníamos que pasar el del centro. ¿Ya? Y esto me iba a formar una intersección acá. Por tanto, no es real, sino que es virtual. ¿Cierto? Por eso es que no solo puede hacer reales, sino que también puede hacer virtuales, que es en un único caso, que es el caso 5. Ahora, ¿pueden ser derechas o invertidas? ¿Puede ser derecha invertida? ¿O son todas derechas o todas invertidas? En este caso es derecho, pero hay otros casos en el que son invertidos. En el caso 1, 2 y 3 son invertidos. Sí, perfecto. Súper. En el caso 1, que quedaría acá la imagen. En el caso 2, que quedaría de igual tamaño y aquí. Y en el caso 3, que quedaría acá, más grande, estarían todos invertidos. Por tanto, esto es correcto. Pueden ser tanto derechas como pueden ser tan invertidas. 2 correcto. Y 3. ¿Pueden ser de menor, igual o mayor tamaño que el objeto? ¿O son todas menores, o son todos de igual tamaño, o todos de mayor tamaño? Hay unas de tamaño menor, igual y mayor tamaño. Perfecto. ¿Cierto? Como aquí lo vimos. Puede ser de igual tamaño cuando se coloca en el centro, de menor tamaño cuando se coloca más allá del centro, y de mayor tamaño cuando se coloca entre el centro y el foco, y de menor tamaño cuando es más allá del centro. Por tanto, pueden formar de menor, igual o mayor tamaño. Pueden ser derechas invertidas, pero también pueden ser virtuales, pueden ser reales o virtuales, no solo reales. Entonces sería 2 y 3. Por tanto, la respuesta correcta sería, a ver, la E. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí todo, hasta aquí todo bien, ¿cierto? Sí, profe. Profe, Ya. Súper. Continuamos con el tercero. Los espejos laterales de un auto corresponden a un ejemplo de espejos. ¿Qué puede ser? ¿Qué piensan ustedes? Planos, cóncavos, convexos, circulares, prismáticos. Ya, primero que todo, ustedes para enfrentar estas preguntas tienen que ver las alternativas y ustedes van viendo cuáles pueden descartar. Primero que todo, ¿hemos visto prismáticos? No, ¿cierto? Es una palabra que no hemos visto. Entonces, como los prismáticos no lo hemos visto, ustedes lo pueden descartar inmediatamente. Segundo, aquí tenemos la palabra circulares, ¿ya? Pero en realidad lo que nosotros hemos visto son los espejos curvos, no circulares.
curvos, que tienen alguna curvatura. No que si son circulares o si son cuadrados. ¿Ya? ¿Se entiende? Que son curvos. Por tanto, tampoco esta. Entonces está entre estas tres. ¿Cuál ustedes creen que puede ser? A ver. A ver, voy a... Martín, ¿estás por ahí? Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha como muchos. Eh, ¿Cuál tú crees que puede ser? Yo creo que la D. La D, circulares, No, la D de boca. de boquita, ya. Eh, Shirley, ¿cuál tú crees que puede ser? Tenemos ya una Igual, B. ¿También piensas que una B? sí, también voy por la Ya. B. A ver quién más está con cámara. Almendra, Andrea. A ver, primero con Almendra, ¿cuál tú crees que puede ser? A, B, C. Bueno, la D y la E ya la descartamos, así que. Ah, parece convexo. Ya, entonces te inclinas por. Ya, la C está ganando participantes. Ya. Andrea, ¿cuál tú piensas que es? La C. La C. Uy, empieza a equilibrarse esto. Eh, yo creo que es la A, no sé por qué. Ya, Martina, ya entonces la A tiene uno, la B eh, tiene tres y el convexo tiene dos. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta. Bien, bien los que pusieron la C. Bien, son convexos, ¿ya? Son convexos. Recuerden esta imagen, miren, recuerden esta imagen. Esta, miren acá esta imagen. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, es como que alarga la imagen para poder ver más, para poder ver los pasillos, para poder ver que nadie esté robando, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a tener es que casi siempre, por decir siempre, estos espejos que se colocan para poder ver el lugar más amplio, para ver que los autos, cuán cerca están de mi auto, van a ser convexos, ¿ya? Por tanto, sería convexos, ¿ya? 4. De las siguientes afirmaciones sobre el cristalino de un ojo humano normal. Wow, aquí empezó fuerte. Ya, esta nosotros no hemos visto cristalino ni nada. Ya, y tampoco se tienen que aprender, así que esta la vamos a pasar. Estas son algunas que puse yo. ¿Ya? 16. Los espejos convexos se caracterizan porque forman imágenes. ¿Cuántos casos tiene un espejo convexo? ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos? ¿Un caso? Tiene solo un caso, ¿verdad? Tiene solo un caso. Si pueden abrir el micrófono y decirnos, no hay problema. ¿Ya? Mejor, de hecho. Así que tiene un caso solamente. ¿Ya? ¿Y cómo era ese caso? ¿Cómo eran las características? ¿Las tienen por ahí? ¿En el resumen? Sería como ver derecho virtual, algo así. O sea, la imagen que se forma en un espejo convexo, que sería solo un caso, ¿cómo es la característica? ¿Derecha, inversa, real, virtual? ¿Cómo es? Ah, derecha virtual y de mayor tamaño. Ya, derecha, virtual y de mayor tamaño. Entonces nosotros con eso ya tenemos todo. ¿Cuál sería? ¿Es de menor tamaño primero que todo? No, ¿cierto? O sea, perdón, convexa, sí, es de menor tamaño. Es de menor tamaño. ¿Es del mismo tamaño? No, ¿verdad? Entonces esta ya la podemos tachar. De mayor tamaño tampoco, mayor tamaño tampoco. Entonces solo nos quedamos con estas dos opciones.
¿verdad? Y dentro de estas dos opciones tenemos que una puede ser real o virtual. ¿Ya? Todas estas las sacamos. Entonces, ¿es real o es virtual? Virtual. Virtual. Entonces sería la letra B, la letra correcta. Perfecto. Lo ven que si ustedes se saben el gráfico que yo les di, el resumen, si ustedes lo pueden graficar, de hecho, algo que pueden hacer para que se les quede muy grabado es dibujarlo nuevamente ustedes, intentarlo ustedes, ¿ya? Dibújenlo en su cuaderno, pongan el eje óptico, dibujen la circunferencia, está como el semicírculo, el medio círculo, representando el espejo, y dibujen, por favor, los rayos notables, paralelos, los que son los que pasan por el foco, y vayan haciendo uno por uno cada caso. Y cuando ustedes lo hagan, le va a quedar pero muy, muy, muy claro. ¿Ya? Así que eso, como recomendación. ¿Ya? Esto es de Doppler, así que lo voy a ver la próxima clase cuando comencemos mecánica, lo voy a ver antes de comenzarlo. ¿Ya? Porque es una materia que no alcanzamos a pasar. Hagamos las últimas dos. ¿Ya? Esta y una más. Un objeto triangular se coloca sobre un objeto cuadrado, ¿ya? Miren, lo mismo objeto que yo estaba haciendo. Ambos se encuentran frente a un espejo. Primero que todo, este espejo, ¿cómo es la curvatura? ¿Es cóncavo o es convexo? Cóncavo. Cóncavo, perfecto. Sí, cóncavo, porque nosotros lo estamos viendo en este momento, lo estamos viendo de izquierda a derecha. Por tanto, este es su lado cóncavo. Ahora, este lado, que es el de afuera, ¿qué lado sería? Convexo. El lado convexo. Entonces, eso es lo que yo les decía que tienen que ustedes tenerlo muy claro. Un objeto puede ser tanto convexo o cóncavo. Depende de qué lado nosotros estemos mirando. En este momento, nosotros estamos mirando el lado izquierdo y por eso se coloca aquí el objeto, ¿verdad? Pero si este espejo estuviese rotado y estuviese hacia allá, perfectamente podría ser convexo, ¿ya? Entonces, súper bien, cóncavo. Cóncavo. ¿Cuántos casos tenemos en el cóncavo? 5. ¿Qué caso es el que está en pantalla? El caso 3. Perfecto. Lo ven que si ustedes tienen todo en la cabeza, como que es mucho más fácil poder enfrentar estos problemas. Este sería el caso 5 que está más allá del centro, caso 4 en el centro, caso 3 entre el centro y el foco, caso 4 en el foco, caso 5 entre el foco y el vértice. Entonces, ambos se encuentran frente, estos dos se encuentran frente al espejo, que es cóncavo, ya en el espacio 3, perdón, en el caso 3. Si la posición que tiene es entre el foco y el centro de curvatura, básicamente le están diciendo que es el caso 3, entonces la imagen formada será, y ustedes ya tienen que ir a la tabla, ¿cierto? Que lo tienen en su cabeza, en su mente, porque ya la habrán estudiado, y ustedes dicen, ah, pero fácil, el caso 3 forma una imagen real, por tanto todos los que están virtual lo tachan, real, invertida, ¿verdad? Invertida, y de esta forma. Por tanto, la alternativa correcta es D. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Queja? ¿Objeción? Súper clarito. ¿Lo ven que con el gráfico queda todo muy claro? Vayamos a la última. Otra vez de óptica. Se ubica un objeto frente a un espejo cóncavo. Si queremos que su imagen sea real, invertida y se ubique entre el foco y el centro de curvatura, entonces deberíamos colocar el objeto en... ¿Ya? Aquí no les dibujan nada. Todo está en el enunciado. Entonces ustedes, si le pasa esto en la prueba, por ejemplo, ustedes como pueden rayar y pueden hacer todo en esa prueba, no en la hoja de respuesta, pero sí en la que les pasan, entonces ustedes pueden dibujarlo. Pueden hacer aquí el eje óptico, pueden hacer el espejo cóncavo, ¿ya? Pueden hacer el espejo cóncavo, ¿cierto? Pueden hacer el centro, pueden hacer el foco, pueden hacer el vértice. Pueden colocar la imagen donde se le indica, imagen sea real, real o sea de aquí, de este lado del espejo, real invertida, o sea acá, y se ubique entre el foco y el centro de curvatura, o sea aquí. Deberíamos colocar el objeto, entonces ahora ustedes van hacia los casos, y ustedes dicen, a ver, ¿qué caso me da esta imagen? Que sea real, que sea
invertida y que sea de menor tamaño. ¿Y qué caso es ese? ¿Qué caso es? ¿Alguien? ¿No? ¿Explotamos? Díganlo, sin miedo. Sin miedo al éxito. Ya, ¿nadie? Ya. Entonces sería un espejo. Perdón. Sería aquí, en el caso 1. ¿Ya? Porque en el caso 1, si nosotros lo colocamos acá, entonces miren aquí. Paralelo al eje óptico, pasa por el foco. Pasa por el foco, paralelo al eje óptico. Miren qué forma. Esta imagen, ¿verdad? Entonces sería el caso 1 y por tanto el caso 1 sería más allá, miren, 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 pero qué lindo. Más allá del centro de curvatura. Está igual como le iba a decir. Más allá del centro de curvatura. Perfecto. Bueno, eso sería entonces. Básicamente, si ustedes se saben la tabla, todo va a ir muy fácil. Ya, muy rápido. Yo les dejé aquí, este PPT lo van a tener ustedes en la carpeta. Y les dejé aquí muchas preguntas, miren, muchas preguntas. ¿Ya? Entonces, ustedes las pueden ver cuando estén en el PPT. ¿Ok?